Ahora que ya tenemos claro qué vamos a hacer en este proyecto, lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de material vamos a recibir. Ese material en muchas ocasiones no va a ser óptimo, va a tener un montón de defectos que si queremos que trabaje la IA bien con ellos, tenemos que pulir. Entonces, una recomendación que yo siempre hago es esos inputs que tenemos de partida, como mínimo vamos a echarle un ojo para ver si tienen la resolución que necesitamos y si tiene artefactos, tiene ruido, tiene desenfoque, etcétera. Entonces, para seguir con estos ejemplos, lo que voy a hacer es enseñaros algunos productos que he elegido un poquito al azar para hacerlo en diferentes tipologías y así ver un poquito cómo los podríamos trabajar de cara a optimizarlos, ya digo, para que el punto de partida de edición con IA sea más óptimo. El primero de todos es esta botella de aquí, de Lipton, que vemos que tiene una resolución muy bajita, ¿vale? 350 por 350. La calidad no es mala y está en fondo blanco, pero es muy pequeña. Esto puede ser uno de los objetos o uno de los materiales que nos van a llegar. Resoluciones muy bajas. La siguiente que vamos a utilizar de ejemplo es esto, que es una silla. Veis que tiene incluso menor resolución, 256 por 256, y en este caso está en un ángulo raro, no tiene fondo blanco. Es una foto que podría haber hecho cualquiera con el móvil. Esto también nos lo vamos a encontrar en muchas ocasiones. Siguiente ejemplo que vamos a utilizar. Este yogur tiene también bastante texto, con lo cual es un poco puñetero. Vamos a ver cómo vamos a ser capaces de gestionarlo. Y de nuevo, no tiene fondo blanco y esto podría ser también una fotografía que se podría haber hecho en la oficina o en cualquier entorno, digamos, que no sea profesional. Y para finalizar, vamos a utilizar un coche, un vehículo, un objeto mucho más grande, que en este caso no tiene muchos problemas, más allá de que la resolución no es especialmente grande y tampoco está en un entorno amplio, pero bueno, vamos a utilizarlo como punto de referencia para ver hasta qué punto podemos mejorar también este tipo de productos. Una vez que tenemos un poco situado qué objetos vamos a utilizar como punto de partida a través de todo el curso, lo que vamos a hacer también, o a mí me gusta mucho hacer, es elegir y seleccionar de alguno de los productos, no lo vamos a hacer con todos, contexto. ¿Y por qué necesitamos cierto contexto? En este caso voy a hacerlo con la botella esta de Lipton. Necesitamos contexto porque luego una de las acciones que vamos a realizar va a ser posicionar y contextualizar nuestros productos. Al hacerlo, lo podemos hacer tirando un poco de imaginación o de creatividad si tenemos manga ancha, pero normalmente necesitamos que sea coherente con lo que nos pide la marca. En muchas ocasiones vamos a recibir ese input, una dirección artística, unos criterios, unas especificaciones de cómo es la campaña, pero en muchos otros no. Entonces, a mí me gusta, ya digo, coger información del producto, en este caso me he ido a la ficha directamente y me lo he llevado a un documento de Google Docs. Aquí tenemos pues, lo que es, detalles de la marca, un poquito de información del fabricante y demás. Y si necesitamos hacer una campaña un poco más exigente, si necesitamos, digamos, contextualizar mucho más nuestro producto, la marca o cuestiones adicionales, ya digo, para hacer sobre todo campañas un poquito más exhaustivas, más detalladas, a mí me gusta mucho y lo recomiendo todo el rato utilizar el modo Deep Research de ChatGPT. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer con este modo? Lo podemos encontrar dentro de ChatGPT cuando entráis en herramientas, investigación en profundidad, se llama en español, ¿vale? Son limitadas si tenéis la cuenta de tanto gratuita como de pago, pero bueno, son acciones que nos aportan muchísimo valor. Fijaros en el prompt simple que le he puesto, ¿vale? Quiero un informe para entender el contexto de la marca de coches Toyota y en concreto del modelo Toyota Corolla, que es el modelo del coche que hemos elegido. El objetivo es crear un briefing completo en el que basar toda la dirección artística de la nueva campaña para este coche. Normalmente cuando le pedimos esto, lo que nos hace de vuelta, lo que nos trae de vuelta son preguntas para acotar un poco este informe que le hemos solicitado. Fijaos, en este caso nos pregunta, ¿cuál es el mercado objetivo de la campaña? ¿País o región específica? ¿Está dirigido a un público específico? Bueno, dependiendo de la petición nos va a hacer más o menos preguntas y nosotros pues las podemos contestar o dejárselas un poco a su aire. Por ejemplo, en esta primera, ¿cuál es el mercado objetivo de la campaña? Mercado mundial. Yo le contesto mercado mundial. En la segunda dice, ¿está dirigido a un público específico?
Y yo le contesto, descúbrelo tú, es parte del objetivo del informe que te he pedido. Es decir, en el informe que yo obtenga debe haber algún tipo de referencia de este coche, pues tiene como target este tipo de usuario. Y entonces, al tener ese tipo de usuario, luego vamos a poder utilizar, ya digo, con el informe que nos dé, que fijaros, nos ha hecho un informe, ha tardado 9 minutos, pero nos ha hecho un informe de varias páginas relacionados con la marca, la importancia de Toyota, el posicionamiento, Corolla. Bueno, tenemos un montón de contextos sobre la marca que luego vamos a utilizar a la hora de generar prompts específicos para situar este producto en un contexto adecuado. Esto es bastante importante porque si no vamos a hacer acciones a lo loco y pueden crear imágenes, pueden quedar imágenes muy bonitas que no tengan nada que ver. Imaginad que yo, por ejemplo, pongo este coche en un volcán y la imagen puede quedar espectacular, pero luego resulta que al estar en Japón, el volcán es una figura sagrada y no se puede usar como elementos de... Todo este tipo de cuestiones son las que vamos a necesitar un contexto del producto para poder definir. Una vez aclarado esto, me gustaría saltar a lo siguiente, que es cómo vamos a procesar estas imágenes de partida. Por un lado, lo que tenemos es que procesar la baja resolución o los defectos de problemas que puede tener, artefactos, etc. Y para ello vamos a utilizar Replicate, como vimos en la anterior clase. Lo único que tenemos que hacer es irnos, una vez que estamos en Replicate, nos vamos a ir a Explore. Aquí se nos va a abrir como una especie de galería con un montón de productos, categorías y demás. Vamos a bajar un poquito y nos vamos a ir dentro de las secciones. Aquí vemos que pone I want to y una serie de secciones. Nosotros lo que queremos es Upscale Image. Entonces le vamos a dar y ya se nos abren unas cuantas. Antes de elegir cualquiera, un poco al azar, hay muchas que son muy efectivas, me gustaría hacer una distinción porque hay como 3 grandes categorías de upscaler, ¿vale? El primero de ellos es el más popular probablemente, es el creativo. Este upscaler se ha popularizado mucho en parte por Magnific, que es como el pionero, y tiene como punto positivo que es capaz de generar nuevos detalles utilizando la potencia de la IA, pero en nuestro caso, al ser un producto que ya está creado y necesita tener consistencia, probablemente suponga un problema más que una solución. Entonces, de momento, lo vamos a descartar. Luego haremos pruebas en las últimas sesiones para ver cómo afecta este upscaler creativo. Y nos quedarían otros dos. Entre esos dos tenemos el upscaler preciso, que básicamente lo que hace es intentar replicar lo que ya existe en la imagen, pero a una resolución mayor. A veces es capaz de definir un poquito más los detalles. Y luego tenemos uno que sería un pasito más allá, que es el upscaler, digamos, de reconstrucción o de corrección de problemas vinculados a la generación de imágenes. Dicho así, parece un poco crudo, pero lo vamos a ver con ejemplos. Fijaos, este, por ejemplo, es RGAN. Este no está basado en modelos de difusión, sino en GANs, pero lo que nos permite es ir muy rápido, fijaos, 2,6 segundos, en hacer un upscale de los que llamamos preciso. Aquí vemos al gato y vemos cómo le añade un poquito de definición, pero sobre todo lo que ha hecho es multiplicar por 2, en este caso, la resolución de entrada. Vemos aquí en Scale un 2. Podemos ponerlo hasta 10, o sea, hace imágenes muy grandes. Este va a ser el que nos va a resolver la mayoría de los casos. Es muy rápido, es muy eficiente, pero si tenemos una imagen muy deteriorada, con muchos problemas, sobre todo si tiene letras que están un poco difuminadas o si tiene artefactos, vamos a intentar ir a un pasito más allá. A eso es que yo he llamado reconstructivos. Yo el que recomiendo sobre todo es este, que se llama Swinir, ¿de acuerdo? Y este, como veis aquí, lo que hace es que con una imagen que está pues pixelada y un poquito difuminada, borrosa, es capaz de recuperar bastantes detalles de los textos y del detalle fino, digamos, que tiene esta imagen. Tiene varios modos y demás, pero bueno, ahora lo veremos con ejemplos reales. Este es el segundo que recomiendo. Este es bastante eficaz cuando tenemos, digamos, problemas de resolución, definición y detalle fino. Y este ya sería el caso extremo. Fijaos la imagen de partida. Voy a hacer en pantalla grande para que se vea incluso mejor. Fijaos, lo normal es que no nos encontremos con este tipo de productos o de imágenes de producto de partida, pero puede llegar el caso de una imagen muy antigua y
tenemos la opción de intentar recuperarla con este modelo, ¿de acuerdo? Vemos aquí el castillo, que está muy perjudicado, sobre todo tiene muchos artefactos de compresión y relacionados probablemente con el formato JPG, y vemos cómo es capaz de recuperarlo. Esto no siempre va a ser así de bonito, pero bueno, nos sirve para tener una herramienta más en nuestro arsenal a la hora de intentar recuperar estas imágenes de partida. Vamos a verlo con ejemplos reales, con los ejemplos que hemos elegido previamente, ¿de acuerdo? Hemos utilizado aquí, dentro de los modelos precisos, el primero que os enseñaba, el Real ESR-GAN, y hemos intentado escalarlo en este caso 4 veces, porque la resolución, acordaros que era de 300 por 300, y nosotros vamos a intentar tender a algo que sea superior a 1024 por 1024. Entonces, en este caso, nos va a hacer una imagen de 1200 por 1200. No he tocado nada más. Fijaos que si hacemos retratos podríamos darle a mejorar la cara, pero en nuestro caso, al ser producto, no lo vamos a necesitar. Y fijaos cómo lo que ha hecho es, aparte de aumentar la resolución, mejorar la definición de alguno de los detalles. ¿Vale? Este, ya digo, es probablemente el que más nos solucione la mayoría de los casos. Vamos a ir a otros casos un poquito más rebuscados de los que habíamos elegido. Fijaos, en este caso estoy usando el otro que os decía, Swinir, y he elegido este porque tenía detalle fino, tenía letra pequeñita. ¿Veis aquí el Made with Real Fruit? Pues esto es bastante delicado, y hay veces que el otro modelo, el Real SRGAN, no lo hace muy bien, entonces he decidido pasarlo por aquí. Y fijaos cómo es capaz de recuperar ese detalle, y ahora está todo bastante más definido, y ahora sí que podríamos empezar a utilizar esta imagen como punto de partida. Y un ejemplo más de la imagen que tenía de la silla, que tenía muy poquita resolución. Fijaos cómo también ha sido capaz de recuperar la mayoría de detalles y ampliar la resolución de nuestra imagen, ¿vale? Ahora, con estas imágenes ya tenemos un punto de partida óptimo, o al menos mucho mejor del que habríamos tenido si le tiramos directamente a una IA con la que vamos a editar fondos o vamos a intentar modificar vistas y demás. Una imagen de 256 por 256 no la va a gestionar muy bien, la verdad. En este modelo en concreto, en el de Swinir, yo recomiendo, y dentro del tipo de tarea, empezad a probar con este tipo de configuración, Real World Image Super Resolution Medium, ¿vale? Tiene otro que es Large, si queremos hacerlo mucho más grande. Luego, si tenemos imágenes en escala de grises o tiene algún tipo de problemas muy concretos, como compresión de los artefactos de JPG, podemos probar los otros modos, pero de primeras yo os recomiendo empezar con este. Y el resto de los parámetros no los toquéis, porque a priori lo va a hacer bien sin tener que configurar nada de esto, ¿de acuerdo? Y todos estos modelos, como digo, sirven para ese punto de partida óptimo. Luego vamos a ver cómo utilizar algunos modelos de edición, y podemos caer en la trampa de decir, si este modelo es capaz de generarme buenas imágenes o hacer modificaciones sobre una imagen de partida, ¿por qué no le doy ya de base una imagen de las que he generado o me han dado previamente con baja resolución, con bajo detalle, y se lo pido directamente a estos modelos? Bueno, he querido haceros aquí una prueba de que, por mucho que le pidamos a estos modelos que restaure con un prompt más o menos detallado, que restaure la calidad de esa imagen, muchas veces no funciona, no es tan sencillo, ¿vale? Entonces es mejor procesarlo por pasos, hacer con modelos precisos que se encargan de hacer esta tarea, ese aumento de resolución, esa mejora de enfoque y demás, y luego pasárselo a este modelo de edición, que intentar hacerlo directamente todo de una vez. Porque, como veis aquí, todas las imágenes que me ha ido generando, he ido probando con diferentes prompts, como veis, y no termina de mejorar ninguna de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que esto es muy importante en general en los procesos de IA generativa. El tipo de input que le demos va a definir en muchas ocasiones la salida. Y por eso quería enseñaros a refinar esa entrada para tener un mejor punto de partida en los siguientes procesos que veremos en las siguientes sesiones.